Buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto acompañarles este día. Hoy vamos a platicar de un tema que no solamente es relevante para nuestro país, para México, sino tiene un antecedente en el que se maneja toda una tradición europea en la búsqueda de los consensos, en la búsqueda de tratar de unir lo que se encuentra fragmentado, y de esto va a tratar nuestra plática de hoy, sobre las coaliciones y las candidaturas comunes. Agradezco a todo el equipo de la Escuela Nacional Electoral que permite que tengamos la discusión, y principalmente a su director, igualmente claro, Felipe, que siempre pone mucho interés y mucho cariño para que estos cursos de alta especialidad puedan llegar a personas como ustedes, internacionales, a la sociedad. Agradezco personalmente y saludo a quienes ya van encendiendo sus cámaras a esta charla. Maite Moreira, buenas tardes, ¿cómo estás? Nuevamente te saludamos. Jesús Alexander, muy buena, y Manuel Calvillo, buenas tardes. Perfecto, significa que sí me escucho. Muy bien, excelente. Bueno, pues, deseamos que hoy platicamos sobre las coaliciones y las candidaturas comunes. Lo primero que hay que entender un poco es este fenómeno de fragmentación política. ¿Esto qué implica? Bueno, pues implica que cada vez tenemos un mayor número de grupos minoritarios o de intereses minoritarios, donde tradicionalmente no encuentran cabida a, digamos, a la pertenencia o al interés de ciertos partidos políticos. Y ustedes recordarán que hemos comentado que entre el Estado y la sociedad pues hay una brecha, hay un espacio, y ese espacio tradicionalmente se tiene que llenar por, es decir, por la interacción que debería de existir entre la sociedad y el Estado. Tendría que existir vasos comunicantes para poderle manifestar al Estado, las autoridades, las inquietudes o los grandes desacuerdos que tiene la sociedad, y a partir de ellos, de estos vasos comunicantes, que digamos que ocupa este espacio relevante de manera natural los partidos políticos y sus candidatos, son los que de manera natural tendrían que llevar estos comunicados o este mensaje hacia el Estado, sus autoridades, precisamente para que ellos puedan tomar los acuerdos, debatan y sobre todo puedan tomar las decisiones que más beneficien a la comunidad. Frente a esta, digamos, cada vez más participación de los grupos de minorías que intentan formar partidos políticos y posteriormente ser oposición, para que en un régimen democrático tengan las condiciones de equidad en la contienda y puedan generar la alternancia o el cambio del poder, es decir, que puedan llegar a ejercer el poder público. Bueno, pues cada vez vamos viendo una mayor fragmentación de intereses. Así como la sociedad es más compleja, más grande, los electores también se van decantando sobre cierto grupo o cierta particularidad de intereses que les gustaría ver protegidos desde el conjunto de normas jurídicas, así como de las decisiones gubernamentales. Por lo tanto, bueno, pues a lo mejor hay un grupo de electores que, si bien están muy interesados en los temas de la jubilación, particularmente hoy le interesan más, por ejemplo, el daño ecológico. Y tal vez entre los distintos partidos uno encuentra esa representatividad, a menos que ya forme, digamos, un grupo organizado político que le permita asociarse, formar partido, y bueno, finalmente ese partido será el portavoz de las inquietudes de este grupo de personas que no ha encontrado este espacio de representatividad o de representación por parte de los partidos políticos. De esta manera, entonces, lo que vamos advirtiendo es que la pluralidad política se constituye como un principio base de la democracia representativa. Luego, entonces, ante esta diversidad de opciones, pues existe entonces de manera natural una fragmentación como tal, ¿no? Existen tantas posibilidades, tantos partidos políticos, que muchas veces lo que termina sucediendo es que se divide el voto, se atomiza el voto,
se difumina el voto y sabemos que quien puede tener una mayoría de manera, digamos, consensuada con su electorado, pues permitiendo esta apertura de partidos políticos, mientras más partidos haya, pues hay más opciones por las cuales quienes no encuentran esa representación, pues tienen opción de votar por distintos partidos. El asunto es que los votos terminan fragmentándose, o sea, la fuerza electoral termina fragmentándose a partir de un sistema plural de partidos políticos, por lo cual esto podría beneficiar en estrategia electoral, pues podría beneficiar siempre a ese partido que se encuentra en el gobierno o que corresponde, digamos, a una mayor fuerza electoral. Bien, esta especie de fragmentación, pues existe en todo el mundo. Hay, por ejemplo, ahorita en Europa, hay grupos que están proclamando, por ejemplo, una filosofía del comunitarismo. ¿Y esto qué implica? Bueno, pues implica el voto para los europeos. En esta frase se podría resumir como América para los americanos en la época de los 40 y 50, donde se peleaba por la libertad y por los derechos civiles de las personas y sobre todo de grupos minoritarios como afrodescendientes o de mujeres, por ejemplo, que peleaban su derecho al voto, o algunas otras practicantes de creencias religiosas que no encontraban cabida, digamos, dentro de este reconocimiento heterogéneo de los que son más o menos igual a mí, que tienen prácticas culturales similares a las mías, que tienen ideología similar a la mía. Es decir, que no tengo una especie de regionalismo y por lo tanto entre tipo de interés o que tenemos este reconocimiento de características comunes. Entonces, en América Panamericana, cuenta, redundó del que no saben en diversas acciones judiciales de intervención ante los tribunales de Estados Unidos y principalmente para poder ir definiendo los cambios que tenían las libertades y los derechos individuales, los derechos ciudadanos. Hoy en día decimos que en Europa están, viven, subsisten esta nueva corriente. Ya hoy estamos hablando de Jesús. Jesús, ¿tienes acceso a tu... Se corta un poco el Ok, audio. a ver, déjenme ver entonces aquí con el equipo de tecnologías, a ver si hay algún técnico. Y ahí se escuchará mejor. Sí, tal vez. Sí, sí, escuché que se cortó un poquito. Pero sí se alcanza a entender o está muy entrecortado el sonido. Es que como que se escucha, pero como que baja su voz. Bueno, particularmente a mí sí me cuesta un poco seguirle, porque se entrecorta. Ya, Sí, a como ver, que se escucha bien, pero se baja la intensidad, vuelve a subir y así como pareciera como que se corta, pero creo que como dice el compañero, más sube y baja el volumen más bien. permítame un segundo. Estoy
¿Me escuchas, Luis? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha mejor. Ok, Mucho mejor. ahí me escucha mejor, ya no se entrecorta ni vaya el volumen, digamos. ¿Sí? Ya todo bien, fluidito, fluidito. Ya mucho mejor, Héctor. Gracias, muchas gracias, muy gentil. Bueno, ¿qué? ¿Empezamos de cero o qué? O más o menos sí se fue entendiendo. Pues sí, me quedé en lo de la fragmentación y la representación democrática, ¿no? Estaba hablando de eso. Bueno, pues siempre hay una brecha entre Estado y esta brecha alguien tiene que ocupar. Es decir, tiene que haber movimiento en la sociedad, el Estado como tal, tiene que tener un comunicante. Esos comunicantes se llaman gobernantes. La gobernanza, entonces, quien asume ese papel de manera natural es el sistema de partidos políticos y sus propios candidatos. De esta manera, la sociedad se apoya en partidos y candidatos que serán que una vez que lleguen al poder puedan más o menos reflexionar sobre las inquietudes del electorado de la sociedad y transformar esas inquietudes en políticas. Eso, digamos, es como básico. Mientras hay un mayor alejamiento entre sociedad y el propio Estado, pues los partidos políticos no pueden cubrir esta demanda como tal. ¿Por qué? Porque no hay una comunicación con ellos, o por otro lado hay una especie de desconfianza ciudadana sobre digamos, sobre las actividades que llevan los partidos políticos, y en este alejamiento con la sociedad, pues se quedan más cercanos al ejercicio del poder, asumiendo, digamos, un rol más de protección al poder, y no me refiero a un partido o a un gobierno específico, sino proteger más al Estado, proteger más las decisiones de Estado, que acercarse a la sociedad común. Entonces, frente a estos vacíos de comunicación, pues la sociedad cada vez va siendo más compleja, pero al mismo tiempo va particularizando ciertos intereses que quieren que se vean reflejados en las políticas públicas. Y al no encontrar representación en esta gobernanza, en este sistema de partidos, pues lógico es que empiecen a organizarse para poder ser, digamos, esa voz suficientemente fuerte que alcance a generar el eco para que los partidos lo escuchen, ya sea a través de manifestaciones, de marchas, por ejemplo, o bien que sea el propio Estado pues, que tome en consideración estos reclamos sin necesidad de que atraviese por estas vías de comunicación, ¿no? Por estos vasos comunicantes. Ahora bien, el hecho de que cada vez nos vamos especializando, particularizando en cierto tipo de intereses, va siendo necesario entonces contar con esta representatividad. Así que, por ejemplo, los grupos LGTB que no encuentran este respaldo en algún partido político en específico, pues lo lógico sería es que formaran un partido político. O así como las mujeres no encuentran este espacio de reconocimiento de las necesidades y de los deseos que se tienen, bueno, pues es lógico a lo mejor que tarde que temprano formulen un partido político para las mujeres o en defensa de las mujeres, en el que claro que se incluyan a cualquier persona, cualquier sexo, pero que tenga, digamos, como estas directrices muy claras de protección hacia, por ejemplo, ahora hacia el clima, hacia los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez vamos particularizando nuestros intereses que queremos ver representados justamente en estas acciones de control. En consecuencia, ante la ausencia de estos vasos comunicantes, pues decíamos, empieza a existir una fragmentación. Y esta fragmentación, porque hay tantos intereses y al mismo tiempo hay la posibilidad de que se creen tantos partidos dependiendo de estas necesidades ciudadanas, que, digamos, que favorezcan el pluralismo político, ¿no? Forma de ver el mundo de cada quien, y entonces, bueno, esta fragmentación de visiones
va generando que el voto se atomice, que la fuerza del voto se difumine. ¿Y esto qué implica? Bueno, eso implica que si yo soy un partido más o menos fuerte y estoy en gobierno, a mí me interesaría que existieran más partidos políticos. ¿Por qué? Porque el voto de la oposición, el voto que está en mi contra, probablemente se atomiza, se fragmenta a partir de las distintas opciones, ¿no? Más o menos es como el reclamo que se le hace hoy en día a un ciudadano, en el sentido de que puede terminar siendo un factor, no de, al no ser alianza con la oposición, el movimiento ciudadano podría pasar a fragmentar el voto de la oposición, con lo cual se elimina, digamos, o pierde esa fuerza del colectivo. Entonces, frente a esta fragmentación de las fuerzas electorales, de los vasos comunicantes y de la fragmentación del propio voto, se requiere entonces, pues, que haya ciertos tipos de convenios entre los participantes, precisamente para recuperar esta fragmentación, por recuperar y trabajarla como si fueran en una unidad. Así que si miramos el mundo político, tal cual se encuentran en Europa, con el parlamentarismo y en América Latina, con un sistema presidencial o presidencialista, lo que hay que empezar entonces a entender que las coaliciones o las alianzas tienen que ver con 3 o 4 elementos básicamente. Un elemento, primero que nada, tiene que ver con esta forma de entender que tú solo no puedes ganar unas elecciones, ni tú solo porque podrías llegar a ser gobierno. Entonces, todas las coaliciones implican, que implica la transacción como tal. A partir de este reconocimiento, pues yo tengo que transar, tengo que acordar con otros sectores políticos para que se sumen o nos sumemos en un proyecto común. Entonces, un primer elemento de las coaliciones es generar unos acuerdos internos para establecer cuáles van a ser los alcances, por ejemplo, de la participación. En segundo lugar, como hablamos de una negociación, esta negociación se consuma cuando existe cierta complementariedad entre los socios. Es decir, yo que aporto que me aportes a mí, en mi alianza, ¿no? Por ejemplo. No sé si con ustedes había yo comentado que en una época, por ejemplo, donde se permitía la transferencia de votos, es decir, donde yo podía recibir como partido mayoritario, se pensaba que yo era el que recibía más votos, generaba una alianza con un partido que probablemente ni siquiera alcanzaba a tener la representatividad suficiente para mantener su registro como partido político. Así que tomé el voto de Claudia Chávez, ¿no? Que además, justo con el papel, y decidía yo qué hacer con su voto. Entonces, sabemos que uno de los principios del sufragio es que el voto no sea transferible. Y lo que yo estaba haciendo era romper los elementos básicos de la democracia representativa. Y se lo estaba yo regalando a quién, a alguien que, con el cual iba yo a generar negocios. Un acuerdo donde yo iba a recibir a cambio a partir de los votos que yo le estaba haciendo. Y este acuerdo precisamente fue dijimos de financiamiento público, porque al año siguiente de estas elecciones, donde varios partidos políticos muy pequeñitos que no alcanzaban a mantener su registro, fueron, digamos, sobrevivientes a partir de estos acuerdos inconvencionales, inconstitucionales, ¿no? Pudieron sobrevivir unas elecciones. En cambio, ¿de qué recibieron votos y espacios de decisión en la Cámara de Diputados? ¿De qué? Prácticamente no había nada que recibiera el PRD en este caso, que le pudieran acudir, no le aportaban, le quitaban, no le aportaban muchos espacios de decisión, al contrario, el PRD cedía sus espacios para los militantes de estos partidos políticos. Y entonces, ¿a cambio de qué? Era cuál era este segundo elemento de la negociación. ¿Qué recibes a cambio? Y aparentemente, pues no había gran cosa. En los hechos no había gran cosa. Sin embargo, el resultado, digamos, de este cierre de negociación lo vimos el año siguiente con
la nueva distribución local del financiamiento público, donde a pesar de tener ya la fuerza a distribuir de dinero para los partidos políticos, había una letra pequeñita en la que decía, y ahora multiplíquese por el partido político que tengan representación en la Cámara de Diputados. Y si esta fórmula implicaba multiplicar por 5, pues ahora había que multiplicar por 10 o por 12. La bolsa de financiamiento creció exponencialmente, de tal manera que llegó matemáticamente al absurdo, digamos. Se pervirtieron otras instituciones como la del rebase de los topes de gastos. Es decir, el límite de gasto que establece la propia norma. Pero si ese límite debería de estar distribuido en una buena medida, soportado por el financiamiento público, y el pedacito que falta por el financiamiento privado, entiendes que sí funciona el sistema. El problema es que cuando el tope está aquí y el dinero que te voy a dar para que gastes está aquí, que es una perversión, que el beneficio era un beneficio electoral, era un beneficio económico. Pues, fíjense la gravedad. Estamos utilizando en el sistema legislativo normas que violentan los principios del sufragio, principios básicos del sufragio, a cambio de dinero, a cambio de votos y de espacios de poder, sino a cambio de dinero. Entonces, bueno, este tipo de circunstancias, este tipo de cosas, evidentemente alejando más a la ciudadanía, sabiendo que hay unos defraudadores profesionales, defraudadores también con nuestra transmisión de poderes individuales para que otro presente en nuestra toma de decisiones del Estado. Bueno, pues digamos, este segundo elemento de negociación es importante que exista esta claridad en los convenios de qué voy a recibir a cambio de ello. Y el tercer punto son los acuerdos ya específicos como tales, siempre y cuando se definan también las reglas de convivencia formales o informales. Es decir, ¿qué va a pasar después de esta cuestión? Entonces, para lo cual, pues, lo que podemos ir nosotros entendiendo un poco en esta idea es que van a existir diferentes naturalezas de estas alianzas y de estos convenios. ¿Cuáles son, digamos, los principales tipos que la teoría va viendo? Pues alianzas que buscan el triunfo electoral. Nada más. Su objetivo es ganar a costa del que sea y inmediatamente gana. Por ejemplo, frases como sacaremos aquí de los pinos. Bueno, pues eso tenía como propósito una alianza, una condición estrictamente electoral, de resultados electorales, pero vacío de contenido. Vacío de contenido, por ejemplo. Hay otro tipo de condiciones que buscan, digamos, trabajar con, digamos, más o menos porcentajes similares. Es decir, ahora estamos viendo coaliciones entre el PRI y el PAN, donde más ya en las elecciones plantean un promedio de votación que va entre el 14 al 18, 19%, más o menos en promedio cada quien. Bueno, pues están sumándose, digamos, dos partidos políticos que más o menos tienen esa misma homogeneidad en votación. Es decir, más o menos tienen el mismo tamaño, y por lo tanto, digamos, son buenos o podrían sacar buenos acuerdos. ¿Por qué? Porque están en condiciones muy similares. Cuando el PRD, por ejemplo, que lo que puede aportar es un escaso 3% de votación ahora, pues claro que no se puede sentar a negociar, no puede imponer, no puede llegar a tener, digamos, más bien no es una opinión que necesariamente se escuche y que cuando él quiera proponer un candidato, pues seguramente no, va a decir, sube tus votos, súbele al 14% y tendrás derecho también a proponer. Es decir, entonces entras a una negociación desde una parte muy débil
y por lo tanto, pues te vas sumando un poco a lo que los otros te puedan ir concediendo, mientras ellos reciban pues este 3% de votación, o bien que puedan apoyarnos a lo mejor en otros temas como la aportación de del tema de financiamiento o acuerdos no escritos, no platicados, acuerdos informales, pero que igualmente se toman en la misma mesa y después se exige su cumplimiento. También hay coaliciones, bueno, pues que lo que buscas es tener menos invitados a la cena, ¿no? Es más una cena de puros cuates y nada de hojas puertas. ¿Esto qué implicaría? Bueno, pues tener un grupo minoritario de partidos políticos que pueden ir participando, ¿no? Y así podemos ir definiendo de acuerdo a los distintos teóricos las características, sus clasificaciones, su sistematización de las distintas coaliciones. A mí me parece que lo más importante es entender que además de las diferentes tipologías o clasificaciones que pueden existir, nuestra ley electoral distingue a las coaliciones totales de las coaliciones parciales, ¿no? Entonces, si vas a una coalición total es porque vas a participar para todos los cargos de elección popular, mientras que la propia legislación permite una coalición de corte parcial y esto implicaría crear, digamos, cumplir con ciertos requisitos en la ley para que se te permita asumirte como una coalición parcial, ¿no? Como un número determinado de distritos, por ejemplo, o si bien para el tipo de elecciones. Por ejemplo, sabemos que si te vas a una coalición presidencial por tipo de elección, forzosamente tienes que estar coaligado en todos los diputados. Entonces, vamos entendiendo que el tema de la coalición es una forma de participación política de los actores políticos, ¿no? Las coaliciones, así como formar partido político o formar coaliciones, constituye, digamos, de alguna manera, una forma de ejercicio de la libertad de asociación política, ¿no? Un derecho humano, pero es una forma mediante las cuales se puede llegar a desarrollar un segundo. Entonces, digamos, en esta idea de cómo vamos a empezar a establecer reglas que regulan esta forma de participación, pues entonces vamos estableciendo un poco cuál es la naturaleza de la coalición y conforme a esa naturaleza podemos ir decantando cómo debería de ser la relación. Vamos a entrar justamente a entender cuáles son estas limitantes que existen actualmente y si gozan de esta característica de constitucionalidad o bien, en su caso, derivado de la reforma del artículo primero constitucional en el tema del control de convencionalidad, si pasan un examen, un test de convencionalidad. Y como hemos visto, lo que busca proteger es la democracia representativa. Ya vimos que ese es un derecho humano, la democracia representativa. Por lo tanto, ese tipo de derechos humanos también se pueden ir limitando, restringiendo, relativizando su ejercicio, pero de ninguna manera constituyen un patrimonio personalísimo de los países, no un patrimonio interno, de consumo interno solamente del país, sino esto tiene una afectación global a todos los países que forman parte de la Organización de Estados Americanos. Esto lo tenemos patente en el artículo 23 de la Convención, en una reinterpretación que hace la Corte Interamericana y de un tratado internacional de Santiago de Chile. Entonces, en este último, en el de Santiago, los países se sentaron, suscribieron este documento, llegaron a ciertos acuerdos y este acuerdo implicaba renunciar justamente a entender que la democracia solamente puede ser juzgada por cada uno de los países, entendiendo más o menos un poco la democracia si fuera un patrimonio cultural de los países latinoamericanos. Cualquier afectación
que genere un país hacia la democracia representativa es un daño a los demás países. Entonces, esto es muy importante porque a partir de este esquema es que se puede también establecer un set de análisis diferenciado de las normas o de las reglas electorales en términos o que buscan regular, pues, este tipo de participación. Bueno, pues estas coaliciones, como dijimos, dependiendo del número de sus integrantes, pueden ser una coalición bipartidista o multipartidista. Todo dependerá del número de sus integrantes. Conforme a otro criterio de clasificación territorial, se puede más o menos determinar en el ámbito en el que se van a desarrollar, si es territorial o un ámbito de tipo de elección. Otro puede ser a partir de un espectro ideológico donde se ubiquen más o menos los partidos políticos, ¿no? De acuerdo a sus ideologías. Bueno, pues si son partidos de izquierda, es más probable que se puedan unir esos partidos, o igual un partido de centro con derecha, bueno, pues podría haber cierta posibilidad factible de que haya ciertos intereses comunes en sus ideologías. Y las pequeñas diferencias, bueno, pues esas las puedan separar. El problema es cuando tenemos a una coalición de gobierno de izquierda y de derecha, ¿no? O cuando tenemos una coalición de gobierno de extrema izquierda con la derecha. Pues bueno, eso prácticamente hace, o mal diría yo, hace impráctico justamente que puedan lograrse los acuerdos y finalidades que se están buscando al respecto. Entonces, cuando hablamos de una coalición entre el PAN y el PRD, por ejemplo, pues es impráctico que sus ideologías caminen de izquierda y de derecha, bueno, pues, esencialmente son diferenciadas. Cuando nos dicen que van a tener una coalición de gobierno, es decir, una coalición que trascienda los resultados electorales y que se pongan de acuerdo en una agenda política, pues ahí empezamos a hablar que es complejo o muy complejo, o que a lo mejor no están peleando con ciudadanía, porque sus ideologías no permiten acercarse. Y cuando se les pregunta a los presidentes de los partidos, ¿y cómo le van a hacer para acercarse a sus ideologías? Bueno, pues hablen con la retórica de siempre. Lo importante primero es quitar el gobierno o quitar las cosas que no han funcionado y hacer que funcionen. Y eso como desde la filosofía del socialismo, de la izquierda, de la intervención de los capitales, de la empresa por parte del Estado, o vas a permitir es que la modernidad, es decir, no tiene ni siquiera claridad de cómo debería de operar su alianza. Y el tercero tiene que ver con el tiempo que van a perdurar y la organización que van a tener. Entonces vemos que aquí hay tres clasificaciones, conforme al ámbito territorial o al tipo de elección, conforme a su espectro ideológico o bien conforme a una temporalidad determinada. Y entonces vemos, por ejemplo, un partido que se coaliga con el que va a ser el próximo, digamos, eh, el partido del que va a obtener el gobierno, digamos, el presidente, ¿no? Y luego, pues si hay una posición más importante, pues, se coaligará con. Y así se va coaligando con, pues prácticamente con los que van a ser ganadores. Bueno, que en realidad no existe una alianza larga, sino lo que busca simplemente es un posicionamiento para mantener su registro político y muchas prebendas que permitan mantenerse dentro del espectro de tomas de decisiones. Y en el ámbito, decíamos, en el que se desarrolla, podemos encontrar, propiamente dicho, ya las coaliciones electorales, es decir, se coaligan distintos partidos políticos para presentar a un mismo candidato. Asumirse todos ellos como si fueran una sola institución política. El financiamiento público que recibiría en lo individual cada partido político, ahora lo van a recibir, digamos, todos en conjunto. Esto significa como si fueran uno solo. Significa que se va a sumar el financiamiento de cada uno y por lo tanto cada uno podría, digamos, aportar el dinero suficiente para llevar a cabo la campaña electoral.
No se trata de que si tres partidos se coaligan, los tres, digamos, tengan como ese candidato tenga tres topes de campaña. Es el mismo tope. Es como si fuera, tendría que pasar como si fuera un solo partido. Tenemos coaliciones legislativas. Y esto, bueno, se supone que en negociación toman acuerdos para sumarse a ciertos intereses legislativos. Y aquí, bueno, pues es muy importante porque hemos visto coaliciones en las que se suman a los intereses de un partido de la mayoría en el Congreso. Pero no materia, no porque sea lo mejor, la mejor ley, ni mucho menos, simplemente por apoyar a la mayoría. Lo que la mayoría decida es. Y eso, bueno, pues es un fracaso, evidentemente, hacia el pueblo de lo que debió haber sido esa coalición. Y la tercera es la coalición de gobierno. Y esta coalición de gobierno es donde justamente invitas a cogobernar a los otros partidos políticos que se suman a la alianza. Y ese cogobernar implica, por ejemplo, que fue la tercera, por ejemplo, de relaciones exteriores. ¿Por qué? Porque todo su grupo vive ahí, porque le gusta más bien porque tiene un tema migrante que quiere defender. Política migrante. Y entonces, bueno, que forme parte de ese cuerpo de ministros del gobierno para que empiece a aplicar las políticas que van a beneficiar a sus electores. Y entonces de esta manera empieza a cobrar cierto sentido los acuerdos de la coalición, ¿no? ¿Cuáles son los objetos que vamos a buscar? Si es una coalición de resultados, pues bueno, eso hay que decirle al elector. Entonces van a servirme a mí para que tenga el poder y después si los vienen, pues. Y eso implicaría, pues, como pensar como elector, ¿por qué el voto que yo le quiero dar a Mauricio, que yo confío con él, es un hombre honesto, que tiene muy claras sus ideas? Me va a decir Rubén, al final del día, mi voto que me vas a dar a mí, quiero que se lo des a Jesús Alexander. Y decir, ok, pero ¿y quién es él? ¿Qué representa nuestra lucha, nuestros intereses? Es que él es el que está mejor posicionado y yo acepto, ¿no? Entramos en una contienda interna y Jesús Alexander es el que tiene posibilidades de ganar. Sí, pues, un elemento de la ecuación de aquí. ¿Y dónde quedo yo? ¿Y a mí qué? O sea, ¿yo qué gano? Si te lo doy a ti es porque tú crees en tu movimiento, tu ideología, tú estás defendido, ¿no? Estás defendido. Pero ¿qué ventaja vamos a tener si se lo damos a ti? Pues es que Jesús va a gobernar y luego, ¿quién me garantiza que Jesús va a ser mejor que nosotros? O mejor que nosotros. Nadie. Por lo tanto, hay que tener también mucha claridad ciudadana desde el punto de vista de para qué te vas a coaligar. Si es una coalición electoral, obviamente de resultados, pues bueno, sí, bueno. Lo más importante es quitar al mal gobierno. No, también. Claro. Lo más importante es sacar a México de la OEA. También. Que eso es lo que más nos interesa. No importa con quién. No importa qué pase después. Por ejemplo. Cuando hablamos entonces de las coaliciones legislativas, pues entonces ya hablamos de la creación de normas jurídicas, del debate, de los grandes desacuerdos a partir de estos vasos comunicantes que tenemos entre la sociedad y los partidos políticos. Y se ponen de acuerdo en temas fundamentales. Por ejemplo, a mí me parece, desde mi óptica, que se ha votado ya, hemos llegado a los extremos de lo que debería ser el presidencialismo, el sistema presidencialista. A mí me parece que el otro día vi en Twitter si fuera presidente, ¿cuáles serían las primeras acciones de gobierno? Y yo diría, pues acabar con el sistema presidencialista. Me parece que tenemos que buscar un sistema de mayores equilibrios de poder, ¿no? A lo mejor que lleva un verdadero problema
a este país. ¿Por qué? Pues porque quiero también que no escucho la crítica, que no escucho la oposición y no sumo a nadie. Y es la decisión de una sola persona, cómo está influyendo en la vida de cientos y de millones de personas. Por ejemplo, las decisiones de salud en el término de la pandemia nos llevaron a la muerte de 800,000 personas. Las decisiones de una persona con un pequeño. Entonces, pues como que deberíamos, como ciudadanía, entender de qué otra manera deberían esperar las autoridades y cómo generar estos comunicantes políticos. Y como dijimos, el tercer esquema de coalición es una coalición de gobierno, donde permita ya generar políticas públicas dependiendo de las ideologías de los integrantes de esos grupos minoritarios o esos grupos de oposición. Entonces, por ejemplo, decimos, si el caso concreto es importante que quiere defender el tema de la migración, del desplazamiento y de los derechos humanos. Bueno, ¿quieres que me coligue contigo electoralmente? Tal vez sí, pero me parece que la coalición debe tener una mayor unidad, un mayor alcance, y el mayor alcance significa que Claudia sea nuestra ministra o encargada del tema de los migrantes en México, y que permita tener leyes también que favorezcan y faciliten el ejercicio, tal y como me lo está pidiendo mi elector. Y entonces con esa confianza, sí, afuera, y les dice, ¿saben qué? Hay que votar por este partido político, por este candidato, porque va a defender los postulados que nosotros únicamente podemos, porque solo ha llegado al gobierno. Así que tenemos que sumarnos con otros, pero parte de la agenda política va a ser nuestra, nuestros intereses y nuestras ideologías. Entonces, ahora sí, cuando ya hay un plan de gobierno, el ciudadano ya podría saber más o menos por dónde va a ir este nuevo gobierno, y no va a ser a partir de puro mandato de lo que ahora ellos creen que sea lo correcto. Porque entonces, porque el mismo no depende de que ese presidente, esa persona dentro de un sistema presidencialista, donde todos los reflectores y todos los elementos se mueven de tal manera que encumbren esa figura central, y ya volvemos a ver que durante esta alianza, durante la posibilidad o la discusión y el debate de qué tipo de gobierno viene y que mejor nos debería de representar, que somos una minoría, pero que estamos ya en el partido político y que podemos decantarnos por alguno de los intereses. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario o inquietud? ¿O ustedes no han visto que funcionan las pensiones? Les escucho, adelante, por favor. Jaime, adelante. Sí, nada más para quedar claro, es repasando un poco lo de coaliciones de partidos. Entiendo que, como usted bien dice, ¿no? Puede ser parcial o puede ser total. Entenderse que parcial no es en la totalidad de los puestos de representación. Entonces, lo que yo entiendo es que no es que se transfieran votos, sino que en el momento en que voten, si tú como votante pones el voto como si fueran coalición, son esos votos los que van a convenir ellos de acuerdo al convenio de coalición que hayan registrado. Es mi duda. ¿Es cuánto? Gracias. Qué bueno que tocas este tema para que yo les pueda precisar en la práctica cómo funcionaba antes la transferencia de los votos y cómo no funciona ahora la transferencia de votos, ¿no? Entonces, antes, por ejemplo, tenía el logotipo de la coalición. El logotipo de la coalición tenía los logotipos de los partidos coaligados. Así que tú no sabías en realidad a quién se enviaba el voto, ¿no? Digamos, en un mismo recuadro tenías a los tres partidos políticos coaligados. Entonces, tú no podías saber a ciencia cierta a quién realmente le estabas dando el voto. Lo que sí sabías es que al candidato que estaba postulando esa coalición le dabas tú su voto, y eso estaba muy claro. El asunto que el sistema de autoridades de elección popular se integra por la votación directa, o sea, mayoría relativa, es decir, que gana quien tiene más votos, quien tiene un voto de más, y por la representación proporcional. Y eso implica tener un
porcentaje de votos, ¿no? Un porcentaje, digamos, dentro de todos los votos emitidos en el país, por ejemplo, o en una región determinada, fueron 5 millones de votos. Bueno, ese partido político o un partido individual, ¿qué porcentaje le representa? Porque para eso, eso es muy importante, primero que nada, para saber si cumple con un requisito de mantener su registro. Entonces, en algunas épocas se pedía el 1% de la votación, a veces 1.5%, hoy son 3%. Si un partido no demuestra haber tenido ese 3%, ¿no? Como en la última elección, se fueron 3 partidos, llegaron 3 partidos nuevos, llegó la elección, se fueron 3 partidos, ¿no? ¿Por qué? Porque no alcanzaron ese umbral mínimo del 3%. Es el primer. Si logras mantener ese porcentaje, 3%, además de que te quedas, te dan la posibilidad de participar en la asignación de diputados de representación proporcional e integrar el Congreso. Y de esta manera, la única forma de saber cuántos diputados te corresponderían a ti y cuántos a Claudio, bueno, pues tendría yo que determinar sus votos en lo individual. Pero si no hay manera de separárselos, porque los dos, sus fotografías aparecen en el mismo recuadro, pues no hay posibilidad. Lo que se hacía es que a partir de este esquema y la elaboración de un acuerdo privado entre los partidos coaligados, se decía que los votos que ordinariamente iba a mantener un partido político por su tradición, por la estadística, ¿no? Por todos los años y las elecciones que han pasado, pues un partido más o menos sabe cuántos votos va a tener. Y un partido que apenas está aprobándose, pues tampoco tiene mucha claridad que vaya a tener demasiados votos. Así que en ese convenio se decía que de la bolsa de los votos se le iba a dar a Joel el número suficiente para que cuidara, mantuviera su registro. El número suficiente se le iba a dar a Cristian para que también mantuviera su registro. Cuando en realidad y en la práctica todos sabíamos que el voto era para el partido mayoritario, ¿no? O sea, en la lógica, no había que chuparse el dedo ni descifrar nada, y el voto era para el partido mayoritario. Entonces, de esta forma, como no se podía saber para quién realmente iba el voto, pues el voto se distribuía, y punto, a través de este convenio. Hoy en día, para evitar ese tipo de cosas, en la boleta aparece el logotipo de cada partido político individual. Con lo cual, ahora sí ya puedes saber si un partido que va coaligado tiene el mismo nombre del candidato, se repiten 3 o 4 veces en la boleta, pero hoy tú votas pues, por Morena, por el Verde o por el PT, y entonces ya saben ese voto en representación para qué partido se le va. Por lo tanto, hoy ya puedes tener claridad en saber si un partido político alcanza, a pesar de estar en coalición, alcanza ese 3% de la votación y mantiene su registro. Antes estaban todos concentrados en el mismo recuadro. Hoy todos están separados. Lo que quería la reforma del Plan B es volver a meter a todos para que a partir de otra vez de un convenio de coalición se pudiera transferirle los votos al partido que se necesitara. Y hemos platicado al inicio de esta charla que el objetivo también a veces perverso de abrir más espacio para los partidos políticos, pues se trata de atomizar el voto de la oposición. Es decir, si voy a votar por el PRI y por el PAN, les ofrezco 3 o 4 opciones adicionales. Y esa oposición más fuerte, pues va a tener, digamos, poco a poco se les van a ir desprendiendo votos, porque va a haber otro tipo de opciones políticas que medianamente puedan representar esto, que es un poco la discusión que trae el PRI y el PAN con el Movimiento Ciudadano. Que si no se suma a la coalición de ellos, lo que va a hacer es que el voto de la oposición en contra de Morena se va a, digamos, se va a abrir, se va a fragmentar, y la lógica es que vuelva a ganar el mismo partido político porque no hay unificación de ese voto de oposición, por ejemplo. Pero pues eso es atendiendo a las circunstancias de cada país, atendiendo a las circunstancias históricas y a las circunstancias del momento, cosa que tampoco podemos juzgar si son correctas o incorrectas, porque nuestra mirada tiene que ser de más alcance y mayor alcance en tanto permita fortalecer la democracia. ¿De qué manera no la fortalece? Pues a través de las coaliciones electorales.
¿De qué manera sí fortaleces la democracia? A partir de coaliciones de gobierno o coaliciones legislativas. Porque finalmente termina respetando esta comunicación, estos vasos comunicantes entre la sociedad y el partido político. Porque si yo doy mi voto a ese partido, pues es por alguna razón específica, pero si mi partido me dice, oye, ¿sabes qué? Yo no voy a ser el candidato va a poner el otro partido político que está ligado. Mi pregunta, insisto, es, perdón que sea redundante, ¿y qué beneficio obtenemos aquellos que apoyamos a ese primer partido? Y la respuesta es, seguimos esperando. ¿Cuál es la respuesta? Analicen, por ejemplo, las campañas que están ahorita en Coahuila y en el Estado de México. ¿Cuál es ese beneficio que tendría yo o que estoy en un partido político? ¿Por qué tendría que darle mi voto al candidato que propone el partido? Mira, es que tiene mayor popularidad, es que tiene mayor posibilidades de ganar. Y entonces todo esto se dirige a ver quién gana. Pero volvemos, ¿dónde está en la ecuación? ¿Dónde está la ciudadanía? ¿Dónde quedan los intereses? El estilo de vida que todos aspiramos a tener en términos del voto que yo doy en favor de. Pues si no hay un convencimiento claro de un programa de gobierno, de una alianza de gobierno, de una alianza legislativa, pues volvemos a un cambio donde pero al final de cuentas la ciudadanía cada vez me queda más retirada, donde la brecha que existe entre sociedad y Estado, pues es mucho más profunda y cada vez más irreconciliable. ¿Por qué? Porque pues ahora yo ni siquiera voy a ver mi líder de mi partido político, porque nos vendió. ¿A cambio de qué? Ah, pero él sí quedó como, mi querido y amigo Jaime, él sí quedó como senador, el nominal, ¿no? En el segundo lugar de la lista, padrísimo, bien por ti, y luego, ya te llevamos, y luego, ¿cómo me queda? No, bueno, pues es que vamos a obtener más vientos, y a lo mejor ahí me ven la idea de que fue su iniciativa, pero al final de cuentas, ¿dónde quedan estos cientos de miles de electores que decidimos irnos porque no tenemos representación en estos partidos? Logramos conformar un partido político, logramos una oposición. Queremos la alternancia del poder para que se nos escuche y resuelva los problemas particulares de este grupo. Y resulta que cuando tengo la posibilidad de votar por mi candidato, pues me dicen que no, que se va a aliar con cuál, pues con el que no encontré representatividad, por eso encontré un partido político. Y me pides que me una a él, ¿por qué? Porque con él tenemos que ganar qué, las elecciones, sí, pero ganar qué las elecciones. Pues que ellos quitaran, ¿no? Perdón que sea tan redundante, pero a veces hasta me confunde, ¿verdad? ¿Cómo te ha permitido que lleguen a este tipo de conflictos? Así que bueno, por definición, la coalición es una unión temporal, transitoria o emergente de diversos convenios celebrados entre dos o más partidos políticos nacionales o locales, ya sea normalmente son para las elecciones federales, se pueden coaligar con partidos políticos locales para participar en elecciones estatales, por ejemplo, con la finalidad de postular a los mismos candidatos a cada elección. Básicamente esa es la definición de lo que es una coalición de tipo electoral. La importancia de las coaliciones electorales, que es lo que regula la legislación, lo que más o menos permite, para poder después convertirse en una coalición legislativa o en una coalición de gobierno, radica principalmente en que puedas llegar, digamos, a negociar con otro nivel. Esto es, decíamos, PAN, PRI y PRD. El PRD que le aporta a los otros. Bueno, pues en votos, pues muy poco.
En estrategia, no lo sé. Tendríamos que ver las cartas, digamos, como cierto juego de póker. ¿Cuáles son las cartas con las que llega ese jugador para elevar tu apuesta? Si no traes nada, pues no tienes posibilidad de negociar nada. La pregunta es, ¿qué va a pasar con la militancia y simpatizantes del PRD? Si sabes que tu dirigente no trae nada para negociar en beneficio de su militancia, de sus electores, ¿cómo te sientas a negociar? Yo creo que se sienten un poco frustrados. Es que si no nos aliamos, bueno, se llama coalición no es electoral, es una coalición de supervivencia. Podría ser. Pero entonces, entre el PRI y el PAN, por ejemplo, ayer preguntaba a algunos aspirantes a la candidatura presidencial, les preguntaba, oye, pero si el PRI es una marca, ¿qué le aporta a la marca a la coalición? Pues, bueno, problema, ¿no? La marca que aporta. Y claro, ahí dijeron muy hábiles, bueno, es que el PRI no mames, ¿no? El PRI es, hay muchos priistas, los priistas se van a sumar, ¿de acuerdo? ¿Y qué van a ganar los priistas aquí? ¿Qué ganan los priistas? Estructura, puede ser. ¿Qué ganan? Adelante, Jaime. Bueno, pues esa es la pregunta. ¿Qué ganaría? ¿Qué ganaría? El PAN que gana, el PRI, pero aquí no hablamos de los partidos. ¿Qué ganan los militantes del PRI uniéndose con el PAN? Su acérrimo. ¿Qué ganan los panistas sumándose o comprando una marca desprestigiada, donde se le tienen un gran concepto de corrupción, de impunidad? ¿Qué ganan los militantes panistas y simpatizantes? Entonces, el argumento termina siendo quitar a los actuales y quedarnos con fuera. Y luego, ¿a dónde nos lleva eso como sociedad? Eso, bien por ti, aplauso, ya ganaste. Es que desde ahí vamos a reestructurar el país. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Corregir lo que no sirvió? ¿Cómo lo gusta corregir? ¿Qué va a hacer? No, bueno, que no enfrentar a otros en su plan de gobierno, y entonces salen las calles, y entonces no nos digan quién va a ser el candidato, díganos quién va a ser o cuál es el plan de gobierno, precisamente para saber qué van a ganar los militantes y simpatizantes del PAN, del PRD, ¿no? O del PRI, o de toda la colectividad, finalmente, si se genera esta alianza de. Pero cuando toquemos el tema, por ejemplo, del derecho a la vida, pues es complicado. ¿Por qué? Porque el PAN es por vida, supongo, bueno, yo no quiero que han cambiado, y los partidos de izquierda que son abortistas por derechos humanos. Entonces, cuando queramos resolver el tema de la despenalización de normas, despenalización, perdón, de conductas que están relacionadas, no, pero, esa discusión la vamos a dejar para el siguiente sexenio. Es un tema muy importante de recuperar, ya se me fue aquí. Dice Joel López, los candidatos de coalición no deberían cambiar de en mi opinión, y de no querer continuar, se queden sin partido, y de no querer continuar, que se queden sin partido. Mejor durante el tiempo de su función. Ok, bueno, te voy a contar algo que pocas veces se sabe. Ayer que estaba dando una clase de representación, estábamos viendo que al final de los ejercicios, porque hay que ser muy meticuloso en cada una de las distintas etapas, hay que hacer ejercicios hipotéticos para ver si no se regresaban los límites de sobre representación y de subrepresentación de cada función y cada momento de la aplicación de la forma. De todos decíamos, bendito Dios, ya profesores de clase matemáticas, les decía yo, bueno, espérenme, que ahora viene un tema interesante. Vamos a ver cuántos
diputados ya tiene de mayoría relativa, 4 se les asignaron por algo que se llama asignación directa, que es por haber obtenido un porcentaje, 4 por concierto electoral y 4 por resto de quedaron perfectas. Nadie estaba sobrerepresentado, todos estaban, digamos, en los límites de las distorsiones constitucionales tolerables. Pero les decía, fíjense que no. Fíjense que un partido político sembró a uno de sus militantes como candidato de un partido que se coaligó con él. Y esto se llama, o se identifica en la jurisprudencia mexicana electoral como militancia efectiva. ¿Qué implica? Implica que a lo mejor yo alcanzo los límites legales para tener el diputado. Ya no puedo. Pero si quiero tener un diputado, los míos se los siembro el partido de clase y al partido de Joel, que son mis coaligados, pero son mis militantes, son mi gente, y que yo sé que cuando lleguen a la Cámara van a estar el mismo. Entonces el tribunal y los partidos dijeron, oye, eso es un fraude a la ley. Este cuate Rubén es militante de ese partido, mira toda su historia. Y ahora resulta pues, que hace cambio de partido. Pues no, se reconoce como una militancia efectiva. Y así descubrimos que había un partido que sembró a uno de sus militantes en uno de sus coaligados para tener un diputado adicional, con lo cual tuvieron que quitar ese porque ya rebasaba, aunque fuera propuesto por otro partido, postulado por otro partido, sabíamos que pertenecía a ese partido mayoritario. Con lo cual le quitamos esa diputación y tuvimos que rehacer toda la fórmula prácticamente desde el inicio, con lo cual, bueno, este recurso casi terminan odiando, porque ya habíamos concluido las operaciones y todavía teníamos un elemento adicional de vigilancia que se llama la militancia efectiva del partido. Entonces, no les falta que tengan derecho a tener en términos de las leyes, sino tratan de buscar la ley para todavía tener mayores diputados que los que la propia ley les permite. Eso es simulación, eso es fraude a la ley, eso es un fraude a la ciudadanía, eso es un fraude a los acuerdos. Yo no puedo permitir, Joel, si tú eres mi líder de mi partido, que hayas permitido eso en el convenio. ¿Por qué no metiste a alguien del grupo, a alguien del equipo? Pues porque lo único que se puede suponer es que no tenemos cartas para negociar. Pues ¿para qué nos aliamos con ellos? O lo que puedo mal pensar también es que Joel nos vendió, nos traicionó a cambio de lana, a cambio de un puesto político. Pero como sabemos que Joel es muy decente, no hay que hacer, así que lo que creemos es que ni para negociar y tuvo que aceptar Joel López Salud. Quiero que una disculpa. Ahora, lo que todos tenemos que advertir es, obviamente, esta parte que iniciábamos, se supone que deberíamos de tener unos bancos comunicantes entre sociedad y Estado, comunicantes virtuosos, que busquen todo de defraudar la ley y defraudar a los militantes, a los militantes, porque entonces eso implica que están más cerca de sus intereses, del cuidado de sus intereses populares, del dinero, de la compra de voluntad, de acercarnos más al poder. Esto evidentemente sin respetar y sin cuidar justamente la democracia representativa y los beneficios para la política. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario? Como que de repente se medio sigue bajando y subiendo el volumen, doctor. Creo que nos da pena interrumpirlo, pero sí de repente se aumenta y no sé si sea otro micrófono el que esté conectado ahí en la sala, que se esté viciando, pero es un gusto escucharlo y hacemos el esfuerzo, sin duda. Cuando se volvió Gracias, a conectar, sí, se adelante, por favor. Sí, gracias, Juan. La verdad es que incluso mi computadora la desconecté
del internet para que no se viciara el sonido, pero pues, yo creo que tenemos una mala, el día de hoy está mal nuestro internet, yo creo. La Ahorita todo se plataforma. escuchó muy bien. Ahorita todo se ¿Vale? escuchó muy bien. Ahorita todo lo que dijo se escuchó perfecto, pero de repente se sube y baja, pero una A lo disculpa. mejor será que me preocupación del tema. Te lo aprecio mucho, gracias. Güey. Tenemos aquí quien levantó la mano. Aquí, maestro, sí, a lo mejor me estoy adelantando un poco el tema, pero ahorita que hablamos de las coaliciones y pues más adelante vamos a ver los requisitos, lo que yo entiendo es que existe un documento legal vinculante, es que me llama la atención, ¿no? Porque escuchamos sobre todo mucha publicidad con respecto a la coalición, ¿no? Vamos por México, ¿no? Que a veces la suspenden, que a veces la regresan, ¿no? Entiendo que suscriben algún tipo de documento, pero es de palabra, ¿no? Antes de las elecciones, y supongo que ya cuando son elecciones y están en común acuerdo, pues sí, presentan un documento que tiene los requisitos legales y que es vinculante. O sea, lo que yo entiendo es que si tú no cumples, hay una consecuencia. Es mi duda, es cuanto de mi comentario. Gracias, Jaime. Sí, bueno, la coalición es una institución legal reconocida y por lo tanto tienes que cumplir ciertos requisitos para que puedas participar de esta manera, coaligado, ¿no? Por ejemplo, a diferencia de la candidatura común, pues lo único que haces es asumir que presentas al mismo candidato, ¿no? Elaboras un convenio, nada más donde avisas al órgano electoral que vas a llevar al mismo candidato que está llevando otro partido político. Y eso tiene sus propias implicaciones, ¿no? O sea, digamos, es el mismo candidato para varios partidos, pero tiene sus implicaciones. A nivel federal no se permite la candidatura común. En las legislaciones locales, dependiendo, digamos, lo que cada legislativo determine, pues podría permitirse ese tipo de participación con candidatura común. Pero en el materia de coaliciones, pues hay toda una serie de requisitos que se tienen que cumplir ante la autoridad electoral y efectivamente hay un documento que tiene que ser suscrito, además por los dirigentes que tengan la competencia en términos de sus estatutos para poder firmar esos convenios y evidentemente tienen una serie de cláusulas. Estas cláusulas tienen su objeto, tienen la manera como va a participar cada uno de ellos y tendrán las consecuencias. Por ejemplo, uno de los primeros asuntos que me tocó proyectar como secretario de Estudio de Cuenta, se trataba de una coalición de Zacatecas. Había 3 partidos coaligados y estaban ya participando en el proceso electoral. Resulta que de buenas a primeras uno decidió romper la coalición. ¿Por qué? Pues porque decía, si el interés, el objeto central es que vayamos 3, y yo me salgo de la coalición, voy a destruir la coalición. ¿Qué implicaba? Bueno, implicaba que había llegado a un acuerdo con el partido, digamos, con el otro partido político en el que no le interesaba que hubiera una coalición. Entonces, suponía que jurídicamente separarse de ella rompía la naturaleza de la misma, pero evidentemente beneficiado, pues no iban a ser los partidos. Al contrario, se les destruía esta alianza que tenían. Y este fue uno de los primeros casos que a ti se presentan que durante la se pedía la, digamos, un partido solicita la renuncia de su participación en coalición, solicita participar de manera individual, cosa que ya no podían presentar un candidato que se había ido con esta coalición, ya habían pasado el tiempo de registros de candidatos, ya no podía presentar. Y que ya no ganara la elección, que tuviera un voto. Y la resolución del Tribunal Superior fue en el sentido de que la salida de un integrante, la naturaleza de la coalición, que es el interés de participar en conjunto en un partido. Entonces, bueno, a partir de esa sentencia y de esa, ya una vez que se hizo jurisprudencia, pregúntame cuántos más han separado decisión así durante el proceso. Ya nadie que sabe que no va a tener objetivo oculto, ilícito, para poder lastimar la participación coaligada de otros partidos. Y justamente el tema de las sanciones, bueno,
o de lo que asumes como compromisos, pues eso queda, digamos, como en el ámbito interno de los partidos políticos. Pues, responsable en el partido, pero no necesariamente. Por ejemplo, podría ser que el partido político va a ser el que asuma, por ejemplo, la representación financiera ante la autoridad electoral. Pues si tú no envías el contador, el representante a las juntas de fiscalización o no presentas las chequeras, las cuentas de cheques que los cuales se te va a depositar, pues se te va a sancionar de alguna manera, digamos que ponderablemente, sanción va a la elección. Los partidos, lo que habrá que hacer es la individualización de esa multa, el factor de la responsabilidad directa que tiene ese partido, dos, en términos de lo que tiene, y tres, por ejemplo, en el caso de si existe un deber de vigilancia o no, de verdad, es decir, con una una violación por omisión, simplemente porque exigimos que fueras a tiempo a esas juntas o que daras la información en tiempo y forma. Entonces seremos culpables los otros partidos por un deber de cuidado, porque incumplimos nuestras obligaciones de presionarte para que hicieras lo que tendrías que hacer, pero digamos a ti en la división de la sanción, pues como eres el sujeto obligado con mayor responsabilidad, bueno, pues, se supondría que la multa sería mayor para ese partido. Es una de las consecuencias de no cumplir con este tipo de cosas. No sé si quedó más o menos o medianamente respondida la pregunta, queda hay algún pero sí, vale. Bien. Dice Jesús nos comenta que en la candidatura común implica que los partidos integrantes presenten cuadro ¿no? Tres partidos en un cuadro, ¿no? A diferencia de una coalición donde cada partido tiene su propio partido. Eso es sí. En la candidatura, no, eso Jesús es 5. Va a ser una coalición. Lo único diferente es yo tengo mi recuadro por partido y mi candidato. Tú tienes tu recuadro y tu candidato, coincide que es el mismo, ¿no? Y así tenemos 6 partidos políticos, tenemos el mismo candidato. La diferencia tiene que ver con la administración de los recursos financieros. Esto significa que tu partido Jesús va a tener que responsabilizarse de los gastos de su candidato cuando traiga la playera de Jesús en ti confío. Así se llama su partido, ¿no? Bueno, pues cuando traiga bandera, gorrita, el tortillero, y cuando todos estén ahí, Jesús, entonces tú te haces cargo de los gastos de la campaña y de los informes que tienes que hacerle al Instituto Nacional Electoral. Si yo tengo el mismo candidato, pues desde mi partido yo me haré cargo de los mítines, gastos, cuando salga cualquier. Y así sucesivamente. Cada partido político se hace responsable de la administración y compromiso de transparencia y rendición de cuenta de los gastos de ese candidato. Ojo, no significa que digamos que ese candidato pueda gastar 6 veces el tope, llegar al tope de gastos de campaña, ¿no? Porque es un solo tope para el candidato. Con lo cual, tiene que haber una administración interna que más o menos vayamos entendiendo cuánto vas a gastar tú, yo, más o menos nos ponemos de acuerdo para que entre todos los partidos, que de manera individual tenemos nuestra administración, nuestra transparencia, nuestras obligaciones de rendición de cuentas, sumado a los gastos de campaña. Ahora, si yo voto por ese candidato, que es para diputado, una candidatura para diputado local, bueno, yo sé que el voto, dependiendo de qué cuadro yo remarque, se le va a dar en representación proporcional y va a utilizar a ese partido político. Pero puede ser que en la misma esté el mismo candidato en 6 recuadros. De los 8 partidos políticos que participan, 6 tienen al mismo candidato. Y resulta que el votante pues, está raro,
pues para no darle voto en los 6 recuadros, un solo 6 recuadros. Estabilizas esos votos, ¿no? Bueno, es un voto, es una boleta para el candidato. Pero los otros, digamos, los 6 votos, entre comillas, que irían para cada partido político, no sé, no son 6, es el mismo voto que se divide en 6 partecitas. Con lo cual, cuando yo tengo muchas boletas, de 6 boletas, en donde los electores marcaron los 6 recuadros, bueno, pues es muy sencillo, va una boleta para cada quien. Pero si tengo 5 boletas con 6 recuadros, bueno, pues tengo que empezar a hacer fracciones y dividir, así como en pedacitos, que es lo que le corresponde a partir de los números pares. Y entonces ya así tengo cuántas boletas están marcadas en 2 ocasiones, el mismo, bueno, pues ahí los divido entre 2, de 3 y así sucesivamente. Lo vamos viendo, y con eso ya tenemos más claridad cuál es el resultado de votos que obtiene cada partido político, independientemente de los votos del candidato. ¿Correcto? Entonces, la diferencia, digamos, aunque también hay un convenio para tener candidato en común, lo cierto es que cada partido conserva su individualidad. Cada partido tiene su propia administración y su propio dinero que viene del financiamiento público y privado. Pero sumado con la administración y gastos de los otros partidos, tendría que estar siempre por debajo del tope de gastos de la campaña, porque no es por candidato, es por el cargo. Entonces, si es un cargo a presidente municipal y son 80,000 pesos de tope de gastos de campaña, pues entre los 6 partidos que se unen en favor del mismo candidato, no podrían rebasar juntos los 80,000 pesos. Mientras que en la coalición tienen una sola administración. Los partidos, digamos, se unen y, digamos, la ley les reconoce como si fueran un solo partido político. Mientras que en la candidatura común, la ley los reconoce como partidos en lo individual. Mientras que en la coalición tienen derecho a un financiamiento, tienen derecho a un tiempo específico de radio y televisión entre todos. Y ahí ellos determinarán cómo lo que, pero la autoridad toda a los 5 partidos coaligados como si fueran los otros. Claro, hay matices porque si, como decíamos con si es una coalición total, es mucho más fácil. Todos participan para todas las elecciones. Pero si son coaliciones parciales, bueno, pues entonces se les considera para unas cosas individual y para otras en conjunto, porque están formando, digamos, una nueva especie de asociación. Hay otros esquemas de asociación política que ya vimos, como el de la candidatura común y el de las fusiones. La verdad es que lo vemos poco aquí, donde alguno de los partidos que participan pierde su identidad, su personalidad jurídica para fortalecer al partido que va a conservar su registro. Entonces, la verdad es que es una figura que pocas veces la vemos. Históricamente, por ahí tendremos el caso en la época postrevolucionaria, pero que en realidad hoy en la modernidad prácticamente está en desuso. Que un partido quiera perder sus prebendas, sus recursos, su propia identidad para sumarse a otro. Adelante, por favor. Sí, ahorita que está tocando el tema, maestro, estoy investigando así en corto y creo que ahorita que es la candidatura, perdón, las elecciones en el Estado de México, según este artículo, no sé qué tan confiable sea, dice que Alejandra del Moral está yendo en una coalición y Delfina Gómez en una candidatura común. Vamos para confirmar. O sea, son las dos figuras diferentes en las elecciones, es mi duda. En estas elecciones, vamos para confirmar el dato. ¿Es cuánto? Pues, según yo, las dos iban en coalición, ¿eh? A ver, déjame espío, a ver aquí veo. Pero según yo iban las dos. Adelante, Joel, por favor. Es efectivo lo que dice el compañero. En Morena, ¿Sí? el Verde y PT van en candidatura común y PAN, PRD y PRI van en coalición. Y aquí, bueno, ya aprovechan, Perfecto.
Y aprovechando, quisiera, si usted me lo permite, hacerle una pregunta. Por Eh, favor. Ya quedó bien claro cómo es la distribución de los votos en una coalición, creo que ya no hay. Aquí el problema es cómo sería en una candidatura común. ¿Se ciñería aquello que usted comentó hace un rato de distribución de votos en el acuerdo, de coalición, según, digamos, el partido más poderoso y es el que distribuye? Ahí esa es la única duda que me queda. Una. Y por otro lado, hace un rato usted hizo mención a lo que es el espectro ideológico, pero lo hizo en general, supongo. Es que a veces, como que dicen los compañeros, la señal no llega muy bien. Pero bueno, no importa. El asunto está en que justamente lo estamos viendo y lo estamos viviendo en nuestro país. Partidos, como usted comentó, de distintas ideologías empezaron a juntarse. La clave, digo, no hay que ser tan sabios para determinar que buscan el poder. Pero ¿qué tanto esto ayuda al crecimiento real de nuestro país? Gracias, doctor. Gracias, estimado Juan. Bueno, pues primero gracias por la aclaración. Yo suponía que iban en coalición ambas candidatas, pero bueno, sirve entonces este ejemplo de que uno va en coalición y el otro va en candidatura común. Dijimos que ambos requieren un convenio. Uno tiene más requisitos que es el de la coalición porque les impacta financieramente, administrativamente, en la representación. Tiene que tener un representante de la coalición y ese representante de la coalición tiene derecho a estar sentado en el OPLE, ¿no? En el Consejo General. Pero como no solamente es digamos, los acuerdos que se toman en ese OPLE, no solamente no solamente se tratan de temas que están relacionados con la coalición, ¿no? Pues entonces cada partido puede mantener su propia representación para defender los propios intereses de su partido, derivado de los distintos acuerdos que se toman en una sesión del Consejo General del Unión. Entonces, eso está claro. Puedo mantener a mi representante y aparte al representante de la coalición. Con lo cual, pues la lógica implicaría que también puedo tener representantes en las casillas de mi partido y de la coalición, o representantes generales como tal. Pero para los efectos administrativos y de rendición de cuentas y de personalidad, tiene que haber un representante de la coalición, un representante de todos los partidos políticos. Y uno de los primeros efectos de coaligarse es que la ley dice, los voy a tomar a ustedes en conjunto, como si fueran un solo partido político. Por lo tanto, para poder definir el financiamiento que les corresponde para la campaña electoral, los tomo como si fueran un solo partido político. ¿Esto qué significa? Que deben de tener un representante ante el área de finanzas de la autoridad electoral, para que pues, exista la comunicación y exista el compromiso vinculante de informar los gastos que se está llevando a cabo en la campaña de esa candidatura de coalición. Lo mismo sucedería en los tiempos oficiales de los medios de comunicación tradicional, como la radio y la televisión, no se los voy a dar en lo individual, sino se los voy a dar como si fueran un solo partido político. Y les digo, esto es lo que les corresponde y ahora ustedes pues ya determinarán cómo. No significa que voy a sumar los tiempos del partido A, del B y del C y que al mismo tiempo le beneficien en 3 veces al candidato, ¿no? Es como si fueras un solo partido. La candidatura común, pues tiene el mismo efecto de la votación. En la boleta electoral, tanto el candidato que va en coalición como el va en candidatura común, van, digamos, en la boleta va, en cada recuadro va el logo del partido político, sea que vayas en coalición o sea que vayas en candidatura común. ¿Esto qué implica? Bueno, pues implica que en la boleta van a aparecer que se repite el nombre del candidato, ya sea en la coalición o en la candidatura. Lo que yo voy a hacer como elector es votar, pues como dice la ley, solamente en un recuadro. Pero hay veces que no respeto eso y quiero votar por 2 recuadros. Pero digo, ay, qué raro, que lo veo de 3 recuadros en mi candidato.
de la coalición y voto en los 3. Esa boleta solamente cuenta un voto en favor de la candidata. Pero lo que voy a hacer es partir ese voto en 3 y le va a dar, digamos, una tercera parte a cada uno. Y así, dependiendo del número de boletas que vengan con voto doble o triple o cuádruple, dependiendo de los partidos coaligados. Lo que voy a hacer es fragmentar ese voto y darle el cachito que le corresponde a cada partido en términos de quién fue cruzado en la boleta. Lo que va a pasar en la candidatura común es exactamente lo mismo. Yo puedo votar en los recuadros donde aparece la candidata como candidata común y esa boleta solamente le va a contar un voto. Digamos que a cada partido político también va a tener su cachito de validez. Si son 2 los que cruzo, que tienen a la misma candidata, pues lo voy a dividir entre 2 ese voto. Entonces te va a tocar 5. Si no, mitad. Y así sucesivamente en términos de cuántas marcas tuvo esa boleta electoral que se repetía o que se repetía el nombre de ese candidato y que yo lo... Así que en esa parte pues no hay ningún problema ya para poder definir cuál es la fuerza electoral individualizada de cada partido coaligado o en candidatura. Lo complejo, por ejemplo, para la candidatura común es que cada partido tiene su administración independiente. ¿Esto qué significa? Significa que si yo no presento las notas de mi candidato, ¿no? Bueno, pues resulta que me van a sancionar a mí y probablemente a mi candidato. Y ya por un lado están las sanciones. Por otro lado, si el otro partido que va en candidatura tampoco reporta o reporta en 0 y yo le demuestro que sí tuvo gasto, va a ser sancionado ese partido y seguramente también ese candidato. En cambio, si fueran en coalición, solamente hay una administración y todos los partidos asumen el compromiso de que un solo informe se tiene que hacer llegar a la autoridad electoral. Y en el caso de las sanciones, pues le va a dar a los 3 por igual, o en los porcentajes que cada uno debe definir. En el caso de los candidatos de las candidaturas comunes, pues cada partido va a ser sancionado en lo individual. Y el problema, insisto, es que es más complejo llevar 6 administraciones, 5 administraciones en torno a una persona. Porque tengo que tener una entre todos ellos. Y me puedes decir válidamente, oye Rubén, ¿te acuerdas? Sí. ¿Recuerdas que yo te dije que no me iba a meter todos? Que tú te ibas, o sea, yo te apoyaba en el voto y la militancia y eso, pero yo no le voy a meter un resultado. Sí, estoy de acuerdo. ¿También que no tienes que presentar informe? No, tienes que presentarlo en 0. Tienes que cumplir esa obligación de decir, yo esté un solo peso en el candidato común. Y yo también puedo decir, oye INE, no le pidas el informe a Juan porque yo asumo el compromiso por aquí cada partido es autónomo, cada partido es independiente, cada partido tiene su administración, a cada quien yo le di los recursos. Y ahora ustedes justifíquenme en qué se los gastan o cómo los gastan. Entonces, lo que te quiero yo decir es que se trata de 6 administraciones o 4 administraciones solo para el mismo candidato. Y esto tiene también complejidades no solamente en el ámbito de transparencia y rendición de cuentas. Porque si yo tomo a ese candidato común y lo sumo, por ejemplo, con alguien que va independientemente, o sea, solo por mi partido, para, por ejemplo, senador, vamos a pensar que me voy en candidatura común para gobernador, como está ahorita, para gobernador. Y también hay elecciones municipales. Entonces, pongo mi candidato en común y aparte lo sumo en un evento con mi candidato de mi partido, por ejemplo, para la presidencia municipal. Pues lo que tengo que hacer ahí es que le tengo que cargar a mi candidato, a pesar de que dije que yo no voy a gastar ni un centavo en él, le tengo que cargar el 50% del evento como gasto. Eso se llaman gastos prorrateados. Eso significa que el gasto de campaña le beneficia a las personas que hayan estado haciendo.
Oye, pero es que nada más había banderitas, una pancarta y que decían, o que el candidato se subió y saludó y dijo, "Oh, aquí estoy, sí", o sea, fue suficiente para que le cargues el 50% del. Entonces, a lo que voy es que hay una mayor complejidad en la administración que llevar una sola administración solo para ese candidato, ¿no? Y la representación funciona igual que la coalición. Mientras las sillas estén plenamente identificadas por el partido político y no haya una suma de elementos o de logos en el mismo recuadro, se puede saber, digamos, cuál fue la intención del votante para favorecer a cierto partido de la coalición o de la candidatura común, y con ello ya pueda demostrar su fuerza electoral y de esta manera mantener, por ejemplo, su registro, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, más o menos desahogué ahí el tema. Sí, magnífico. Eh, Sí, doctor, lo se que lo nos dice, agradezco. ¿ve usted? Ok. Bueno, vamos a avanzar en la parte teórica y esto va a ser el aspecto ideológico. Bueno, decíamos también que las coaliciones no solamente eran solamente por los resultados electorales, sino que había cierto acercamiento ideológico que todavía existe, ¿no? Entonces, por ejemplo, piensa que de pronto tenemos a un aspirante que quiere ser candidato a gobernador. Y entonces dice, claro, yo mi partido, usted sabe que llevo años militando ahí y yo defenderé hasta la muerte, soy de esta familia del partido hasta el tuétano. Y resulta que no fue seleccionado para ser candidato. Entonces, oiga, ¿qué es cierto que se vaya usted con estamos viendo opciones, no quiero decir nada, pero sí, estoy abierto. Y cuando le preguntan, oigan, ¿y la ideología de ese partido con la que usted practicaba, qué diferencia hay? Suenan los y sale con el argumento de desde cualquier trinchera defenderé la. Oigan, ¿cuál es la ideología ahora? Y entonces otra vez, que no era y si no le dan la candidatura, se va con otro partido que no representa nada en términos ideológicos con los otros dos. Y cuando le preguntan, ¿qué es usted de la extrema, que era de la extrema derecha? Porque en cualquier lugar, ¿esto es qué significa? Implica que los militantes de los partidos políticos y sus dirigentes han perdido esa adhesión o esa coherencia con la ideología que los identificaba. Y acuérdense que las ideologías empezaron a tener un mayor impacto a partir de la Segunda Guerra Mundial. Las ideologías sobre, digamos, esta parte de la Guerra Fría, las ideologías sobre el comunismo y el capitalismo, ¿no? Primero que nada, se dividió el mundo digamos, en estas dos corrientes filosóficas. Y después, bueno, pues ya vamos hablando o recuperamos versiones sobre lo que era el federalismo y el centralismo. Por ejemplo, en la época de Porfirio Díaz, que se buscaba más bien gobierno central para tratar de reconstruir el país y no implementar ideas que todavía no estaban, no había casos prácticos de éxito tal acerca del federalismo. Y luego hablamos de los conservadores y de los liberales, ¿no? Y así podemos ir hablando de cierto tipo de ideologías que van aterrizando en lo que se centra como el espectro ideológico, como una especie de los que son de derecha, los de centro, los de izquierda, los que son antinatura y los que son ideológicamente inconscientes. Le hace los chapulines, que brincan de un lado a otro sin mayor problema y sin mayor vergüenza, se posicionan de los partidos políticos, ¿no? Se hacen una autotransformación y ahora ya son de izquierda y mañana son derecha y bueno, son ideológicamente inconsistentes. El asunto es que estas ideologías, digamos, tenían tratamiento de mayor identificación para cierta generación, ¿no? Por ejemplo, sus abuelos, papás, tal vez, ¿no? La pregunta es,
Hoy ustedes se reconocen, Jaime, en una ideología y como tan marcada de derecha, centro, izquierda, pasito adelante, pasito para atrás, 1, 2, 3. Pues ya se difuminaron estos límites y ¿alguien de ustedes se identifica así con una ideología de las tradicionales? Por favor, adelante. Y disculpe, más yo participar, pues yo así filosofando, yo creo que es como la sexualidad, es un espectro muy amplio, entonces a veces me siento de izquierda, a veces me siento de derecha, ya sabe, entonces hoy por hoy le puedo decir que soy izquierda, medio tirando un poco al centro, pero pues no me gustaría definirme en este momento porque es válido cambiar, es cuanto en mi comentario. No, pues claro, es que para empezar, los límites de cada uno y cuáles son los núcleos esenciales que representan cada corriente de ideología política. Yo, honestamente, o sea, tengo muy claro cuáles son a partir de los inicios de los partidos políticos, sobre todo los partidos europeos, en Estados Unidos, y un poquito más o menos de los partidos mexicanos, que era lo que pretendían formar y para qué y por qué. Pero a mí me parece, hoy yo no tengo claridad en lo que representa el PRI, el PAN, el PRD, el Morena, el Verde Ecologista. Entonces yo no tengo claridad ideológica, ojo, yo no la tengo. Y por lo que he escuchado a sus dirigentes, tanto que yo, y son los dirigentes políticos, yo ya no quiero decir qué pasa con la educación partidista que se le da a los militantes y a sus simpatizantes sobre estos temas de ideología como tal. Entonces, bueno, pues resulta que hoy queda claro que las coaliciones ideológicas no existen. Porque se supondría que los de izquierda se juntan con los de izquierda, ¿no? Como diría la canción, los nenes con los nenes, las nenas con, ya saben, es un poquito de pues sí se deberían de juntar. Sin embargo, hoy no tenemos esta claridad ideológica. Y también, si lo abrimos un poco el espectro mundial, también podríamos empezar a ver cómo a lo mejor que hay regiones del mundo que sí tienen más estructurados temas de la ideología. Tal vez, por ejemplo, podría ser en Estados Unidos, en temas muy concretos, como el tema del aborto, por ejemplo, el tema de la compra y venta de armas. Y así podemos ir sumando particularidades ideológicas, ¿no? Que tienen que ver con, digo, más allá que esconden, que se esconden otro tipo de intereses económicos y tal. Pues lo cierto es que están sustentadas en ciertas filosofías, ¿no? Y les platicaba hace rato, por ejemplo, frases como partidos de nueva generación, de partidos fundados por jóvenes, de los líderes jóvenes. Y entonces está, digamos, esto de anti-inmigración. Esto significa que los recursos que teníamos en nuestra casa ya no nos alcanzan para nosotros. Porque de repente nuestros papás abrieron nuestro domicilio y recibieron a 10 personas. Y esas 10 personas empezaron a consumir lo de eléctrico. Y ¿por qué yo me pongo a millonaria a la vida? Y cuando quiero mis pantuflas y destinar mi televisión, pues ya alguien está un millón de mis pantuflas. Espero que tengan de mí. Podría ser. Y entonces me empiezo a dar cuenta que los recursos que teníamos de descanso para mi familia, ahora que me llevan entonces empieza a generar una molestia natural que tengo mucho de gente que vive acá, que me mandó ver, pues lo puse en aquella película de oye, pues sí, ahora sí, pero ¿qué te explico? Primero hay que ver es lo que necesitan aquí en México. ¿Qué otra gente de fuera? No. Eso significa una filosofía del comunitarismo, donde yo quiero defender a los míos
a los de mi nacionalidad, a los que se parecen más a mí, que practican un lenguaje como el mío, que tienen una identidad cultural, raíces más o menos similares a la mía. Y entonces, Europa para los europeos, no, al contrario, aquí este tema del utilitarismo implicaría el mayor beneficio para la colectividad. Y si la mayor colectividad son los inmigrantes, digo, sorry para los locales. Hay que favorecer a los que vienen de visita. ¿Por qué? Porque si esos son mayoría, por ejemplo, el voto latino, hoy en día es mayoría en Estados Unidos. Entonces, a lo que quiero llegar es que esta filosofía del comunitarismo lo que intenta proteger es a los que nos parecemos y los que tenemos más o menos la misma cosmovisión. Y eso implicaría no darle el voto a las mujeres, porque es un gobierno de mujeres, ¿no? O eso no daría la posibilidad de darle oportunidad al matrimonio entre personas del mismo sexo, porque firmes en este tipo de decisiones. O, por ejemplo, implicaría no aceptar a los migrantes. No recibirlos, no alimentarlos, cerrarles las puertas, meterlos en jaula y regresarlos. Porque hay que cuidar. Y ustedes que a partir del gobierno de Angela Merkel, Alemania, digamos, lideró acerca de las migraciones y el desplazamiento. Entonces dijo, y el sistema de beneficiario, el sistema de beneficiario, porque es un derecho, ¿verdad? Digamos que dentro de los que no tienen derecho más, los son migrantes y desplazados por tierra. Y evidentemente los niños que también van en este desplazamiento, incluso si la acompañamiento es bajo. Entonces digo, no ante estos hermanos, son seres humanos y que requieren también nuestro cuidado. Así que los intereses y deberes de los estados modernos es también darle la chance que lo necesiten. Al principio sonaba padre, pero ya que los hijos y estos que hacen acá, estos que se vayan, y además hablan feo, huelen feo, tienen cosas bien raras, ¿no? Por ejemplo, la Francia católica, que todos nos imaginaban que es la Francia musulmana. Hoy el voto municipal inclina la mente de quién va a ser el presidente o de las últimas 3 elecciones. Ha determinado quién es el próximo presidente, el voto musulmán. Entonces, ¿y los musulmanes de quién fue? O sea, por Dios. Y ahora resulta que ellos están confiando, digamos, en los hombres, y son sus hombres, su comida, y donde pues ahora ya es otra comunidad mayoritaria de un peso específico. Y esto entonces les decía yo que empieza a haber una de partidos políticos europeos de extremas izquierdas y extremas derechas, de radicalismo, que están digamos que están actuando en todas las para presentar un frente común europeo a partir de elecciones internas en cada uno de estos países, para presentar, y digo, frente europeo para decir ya no más a la migración. Que alguien más se encargue de ello, que se responsabilicen los estados que están expulsando, que están entrando en guerra, que ellos se responsabilicen porque tenemos que cargar con esta gran demanda ciudadana y de derechos humanos cuando nos debemos a los monumentos. Y entonces es en una balanza de equilibrio muy compleja para las personas que están buscando una oportunidad de vida en el mundo. Y sobre todo que puede haber un mercado internacional europeo, muy importante que los internacionales con Estados Unidos, de protección y de garantía en estos temas. Así que bueno, pues estamos viviendo de asentamiento, esto sí, ideológico y muy fuerte. Incluso me parece que no hace mucho el Senado de la República, el cual había traído a un grupo de
de extrema derecha, que incluso pueden ver en Twitter, en YouTube, y luego, que tienen canciones, también tienen un poco de y también han hecho un par de conciertos aquí en México, pero la radicalización de las políticas en contra de los migrantes. Incluso poder llegar a la violencia en contra de sus grupos para desincentivar el paso hacia los migrantes. Pues hasta aquí dejamos esta palabra. Mañana vamos a estar con de lleno ya el de la reflexión mexicana y sobre todo no sé si en requisitos para abrir la coalición. Me interesa más bien cuáles son las restricciones o los límites que tienen en la participación a un partido que no pueden ligarse, otros que están ligados, y cuáles serían las restricciones que sean como si fuera completo el partido. A las 4 de la tarde y pues me va a dar igualmente mucho gusto. Y nuevamente gracias a todos los que participen, a los que hablan sus números y bueno, pues ya saben que con tiempo tienen a sus ahí en el Twitter, en @RBD. Gracias, doctor. Saludos desde Hermosillo. Gracias, tío Juan. Jaime, Juan Estrada, gracias, esperar a ver si mañana está Cristian, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Un gusto saludarlo.